¿Cómo están? Bienvenidos a Ayuda Universitaria. En este video resolveremos el problema 1 de la PS4 tomado el ciclo 2023-2. A t igual a 0 segundos, se lanza un proyectil desde el suelo con una velocidad de módulo v sub 0 haciendo un ángulo θ con la horizontal, tal como se muestra en la figura. Considere que en t6 segundos el proyectil llega al suelo y que g es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que G pues, es la gravedad. Determinen. A. La componente X de la velocidad inicial v sub 0 y la posición cuando llega al piso. B. La componente Y de la velocidad inicial v sub 0. C. El vector velocidad del proyectil en el instante t igual a 3 segundos. D. La altura máxima que puede alcanzar el proyectil. Nos dan estas dos imágenes, uno del proyectil y uno de una gráfica posición versus tiempo. Ya. Primero, nos piden la componente X de la velocidad inicial, v sub 0, y la posición cuando llega al piso. Vamos con el inciso A. La componente X de la velocidad inicial. Entonces, obviamente, esta velocidad va a tener dos componentes, componente y componente en X. Esta será la componente en Y inicial y esta es la componente en X inicial. Entonces, en este inciso nos piden dos cosas. V sub X inicial y nos pide la posición cuando llega al piso. O sea, también nos pide aquí. ¿Cuánto será su posición cuando esta pelota llegue al piso? ¿No? Nos piden la posición cuando llega al piso, pero recuerden que en el texto nos dice que en t igual a 6 segundos llega al piso. Entonces nos piden la posición cuando t vale 6. Bueno, para encontrar la velocidad en X, podemos ver esa gráfica que nos dan de posición de X respecto al tiempo. Lo que nos indica esta gráfica es que la velocidad es constante. ¿Y cómo se calcula la velocidad? Bueno, con la pendiente de esa gráfica. Entonces, es sencillo ver que la velocidad en X inicial y para cualquier instante de tiempo va a ser la pendiente de esta gráfica. Entonces, la pendiente es la tangente de este angulito, ¿no? Entonces, este angulito lo podemos mover aquí y podemos sacar su tangente, ¿no? Entonces, esto de aquí vale 70, esto de aquí vale 20, ¿no? Y esto de aquí vale 6. Entonces, en ese triangulito grande podemos sacar la tangente de θ. La tangente de θ, que será igual a 90 entre 6. Y esto es 15 metros por segundo. Ya está. Esa es la velocidad de X inicial. La pendiente de la gráfica posición en X respecto al tiempo. Solamente la velocidad de X, porque tenemos la gráfica X respecto al tiempo. Listo. Ahora, vamos a suponer que se olvidaron esa definición, que la velocidad es la pendiente de X respecto al tiempo. También lo podrían haber planteado con sus leyes de posición. Voy a hacer el otro método. Esto es analizando. Ahora voy a hacer un segundo método. Voy a hallar la ley de posición de X. ¿Por qué? Porque yo tengo las posiciones de X respecto al tiempo. Entonces, voy a hallar la posición de X en el tiempo. ¿Esto cómo se halla? Sencillo. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí la posición de X inicial más la velocidad de X inicial por el tiempo más la aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado. Les van a dar a ustedes aceleraciones constantes, así que pueden utilizar esta forma. En X, recuerden, como es un movimiento parabólico, en X no hay aceleración.
Entonces, este término lo vamos a descartar. No hay aceleración. La aceleración en X es cero. Entonces, esta es la aceleración en X. Ya está. Posición en X. Sí hay posición porque acá está nuestro eje de coordenadas y vemos que está distinto del origen, ¿no? Entonces, tiene una posición. Esto tiene, que no lo sabemos, pero tiene. Y la velocidad inicial en X es lo que queremos saber. Entonces, hay que plantear. Entonces, lo que nos quedaría es Rx en el tiempo, es la posición inicial más la velocidad en X inicial por el tiempo. Ya está. De t mayor o igual que 0 segundos hasta menor o igual que 6, ¿no? Hasta que choca el suelo. Ya está. Ahora, ya tenemos nuestra gráfica y tenemos nuestra ecuación. Entonces, simplemente es ver puntos, ¿no? Vemos que si reemplazamos en T0, la posición es 20. Entonces vemos que X en T0 es menos 20 metros. Y la posición de X en T igual a 6 segundos vale 70 metros. Listo. En T0 reemplazamos y tenemos que Rx0 es menos 20. Y reemplazamos aquí en T6 y tenemos Rx0, que lo vamos a reemplazar, que es menos 20, más la velocidad en X inicial por el 6 es igual a 70. Menos 20 pasa allá, entonces esto tenemos que es 90. Esto vale 15 metros por segundo. Y llegamos a la misma respuesta. ¿Se dan cuenta que es fácil? Entonces se dan cuenta que con cualquiera de los dos caminos nosotros vamos a llegar a la respuesta. Pero, como les digo, ¿no? Es sencillo acordarse de la ley de posición. Recuerden que siempre tiene que tener esos componentes. Si estamos hablando de la posición, va a tener velocidad y aceleración. Ahora, si estamos hablando de la velocidad, va a tener su aceleración. Y así. Entonces, es como que posición es este orden, ¿no? Si derivamos esto, velocidad, y si derivamos esto, la aceleración. Entonces, la posición tendrá velocidad y aceleración, y también su posición inicial, ¿no? La velocidad tendrá su velocidad inicial y la aceleración. Y la aceleración, bueno, la van a trabajar como constante, ¿no? Física 1 verán algunas cosas más, pero por el momento constante. Y listo, y ya está. Ok, entonces ya tenemos nuestra velocidad inicial. Ahora, para tener la posición en 6 segundos, bueno, simplemente sería cuestión de analizar un poquito, ¿no? Nosotros queremos la posición en 6 segundos. Entonces, recuerden que este tendrá igual dos componentes, ¿no? En X y en Y. Bueno, para hallar la componente en X, podemos ver el gráfico de posición en X respecto al tiempo, ¿no? Porque en t igual a 6 segundos, nosotros tenemos que la posición en X vale 70. Entonces, ya está. Esto tenemos que vale 70. ¿Ok? 70. Y para hallar la componente en Y, pues podemos ver la gráfica, ¿no? Vemos que está en el suelo y en el suelo la componente en Y es igual a 0. Ahí está. Eso es cuestión de ver nada más, que vemos que está aquí. 0. Listo, entonces la posición en Y vale 0. Entonces, ahí tendríamos nuestra respuesta. La velocidad la podían calcular viendo la gráfica o armando su ecuación y la posición viendo la gráfica solamente, ¿no? Porque tenemos que utilizar para algo la gráfica, ¿no? Listo. Y esas serían las respuestas en A. En B, nos piden la componente Y de la velocidad inicial. Ok.
Nos piden la componente en Y, el B sub Y sub 0. Eso nos pide. Lo que podemos hacer ahí es simplemente ver nuestra posición, nuestra ley de posición en Y, ¿no? Porque nuestra ley de posición en Y para todo el tiempo va a tener la posición inicial en Y más la velocidad en Y inicial por el tiempo y más la aceleración en Y entre 2 por el tiempo al cuadrado. Esta es la ley general. Cumple tanto para X como para Y. Listo. Nosotros tenemos como dato la aceleración en Y. Vemos que es la gravedad, ¿no? La gravedad es la aceleración en Y. Ya está. Entonces, la aceleración en Y valdría menos G. ¿Por qué menos G? Porque está para abajo. Entonces sería menos 9,8. Ya está. Entonces podemos ir reemplazando, ¿no? La posición de Y en el tiempo. La posición inicial de Y también la tenemos. La posición inicial de Y está aquí y es 0. También es 0. Entonces, esto vale 0 y nos reduciría la expresión un poco más, ¿no? Esto de sub y sub 0 por t menos 9,8 entre 2 menos 4,9 por t al cuadrado. Y esto va desde 0 hasta que llega al piso en 6 segundos. Y tenemos nuestra ley de posición de Y. Listo, ya está. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar eso? Bueno, tenemos un dato súper importante aquí, que en 6 segundos llega al suelo. Entonces podemos reemplazar en 6 segundos y nos tiene que dar 0. Entonces, como la posición de Y en 6 segundos es 0, o sea que llega al suelo, vamos a reemplazar, ¿no? Velocidad Y sub 0 por 6 menos 4,9 por 6 al cuadrado. Esto nos va a dar 0. Y haciendo aquí un cálculo impresionante, vamos a tener que la velocidad en Y sub 0 es 29,4 metros por segundo. Listo, ya está. Y esa sería nuestra respuesta para el inciso B. ¿Ven que es sencillo? Listo. Inciso C. El vector velocidad del proyectil en el instante t igual a 3 segundos. El vector velocidad del proyectil. Bueno, lo que nos está pidiendo en esta parte es la velocidad en t igual a 3 segundos. Bueno, recuerden que en 6 segundos llegaba al suelo. Entonces, en 3 segundos, el proyectil va a estar arriba. Recuerden que en 6 segundos llegaba, ¿no? Aquí en 6 segundos llegaba al piso. Entonces, son 3 segundos de subida y 3 segundos de bajada. Entonces, me piden la velocidad cuando el proyectil está aquí. Y esto es algo que tienen que recordar. La velocidad cuando el proyectil está en la máxima altura solamente tiene componente horizontal. Solamente va a tener esta velocidad en X, que ya la calculamos, que valía 15 metros por segundo. Teníamos que la velocidad es 15 metros por segundo. Ahora, ¿por qué es 15 metros por segundo acá también? Recuerden que no había aceleración en el eje X, ¿no? Entonces, por eso es 15 metros por segundo. Y en Y no hay velocidad. Eso tienen que recordarlo. Les va a servir mucho. Entonces, en Y, en ese tiempo, no hay velocidad. Y podemos escribir nuestra velocidad en forma vectorial, ¿no? 15, punto y coma, 0 metros por segundo. Listo. Ya está. Eso es lo que nos piden, ¿no? Ahora, si no lo querían hacer de ese método analítico, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran dado cuenta que 3 es el tiempo de subida? Pues entonces lo hacían simplemente con sus leyes de velocidad, que también se puede hacer, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos la ley de... No, no tenemos ninguna ley de velocidad, entonces vamos a calcularla, ¿no? Primero vamos a calcular la ley de velocidad de X. En el tiempo va a ser la velocidad inicial
más la aceleración de x por t. Recuerden que en x, bueno, pues no hay aceleración. Entonces, justo ahí se van a dar cuenta también que la velocidad en el tiempo de x es la velocidad inicial en x, que eso sí ya la habíamos calculado, que valía 15 metros por segundo. La ley de posición. Ahora, la ley de velocidad en y, en todo el tiempo, sería la velocidad en y inicial más la aceleración de y por el tiempo. Reemplazamos esto también y tenemos que esto será igual. La velocidad en y inicial es 29,4 y la gravedad es la aceleración en y, entonces sería menos 9,8 por t. Y ya está, ¿no? Porque la velocidad en t igual a 3 tendrá dos componentes, ¿no? La velocidad en x de t igual a 3 y la velocidad en y cuando t vale 3. Y sería cuestión de reemplazar, ¿no? Entonces, la velocidad en t igual a 3 sería, en x, bueno, pues vale 15, ahí no depende del tiempo, y en el y sí, entonces sería 29,4 menos 9,8 por 3. Y esto sería 15, punto y coma, y les va a salir 0 metros por segundo. Y se dan cuenta que llegan a la misma respuesta. Entonces, lo hagan analizando o lo hagan con sus leyes de velocidad, van a llegar a la misma respuesta. Ya está. Pueden hacer cualquiera de las dos, ¿eh? No hay ninguna restricción. Y vean ustedes cuál es la más rápida o con las cuales la entiendan mejor. Listo. Inciso D. Nos piden la altura máxima que alcanza el proyectil. Bueno, aquí sí tenían que darse cuenta, ¿no? De algo un poco obvio, diría yo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lanzamos ese proyectil va a ser el movimiento parabólico. Y la altura máxima, bueno, pues estará en el punto más alto, ¿no? O sea, aquí. Y esta sería mi altura máxima. Pero recuerden que en 6 segundos llega al piso, entonces me están diciendo que llega a la altura máxima en 3 segundos. Y también tenemos que recordar que nuestros ejes estaban por aquí. Estaba y aquí estaba X. Entonces, la altura máxima no será otra cosa que la posición de Y en T igual a 3 segundos. Solamente vemos que depende de Y, ¿no? Entonces, cuando esté en 3 segundos, ¿cuánto valdrá Y? ¿En qué posición se encontrará Y? Y eso simplemente es lo que nos dice la altura máxima. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ver nuestra ley de posición de Y, que la tenemos por aquí. Entonces, vamos a copiar por aquí. Tenemos nuestra ley de posición de Y. Recuerden que la velocidad en Y inicial ya la habíamos calculado, que valía 29,4. Aquí la tenemos, 29,4. 29,4. Solo sería cuestión de reemplazar. La altura máxima será igual a 29,4 por 3 menos 4,9 por 3 elevado al cuadrado. Ya está. Y haciendo acá también un cálculo brutal, tenemos que sale 44,1 metros. Y esas serían nuestras respuestas para los 4 incisos. Espero que se haya entendido y espero que puedan utilizar ahora un poco más hábilmente sus ecuaciones de posición y velocidad. Y ven que si tenemos nuestra ecuación de posición y velocidad, va a salir cualquier problema. Solamente es cuestión de pensar un poquito cómo funciona ese movimiento. ¿Ok? Listo. Conmigo sería hasta aquí. Nos vemos en el siguiente problema, en el problema 2. Bueno, hasta ahora.